Hola Libra, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a comenzar con tu lectura general. Recuerda Libra que estas lecturas son atemporales, así que no importa el momento en que la veas, es que necesitabas recibir el mensaje. Toma lo que te haga sentido y lo que no, pues déjalo fluir al universo. Aquí Libra, si ustedes están teniendo un periodo en el que se sienten bloqueados de alguna forma, se sienten que las cosas no están moviéndose como deberían estar moviéndose, si estás esperando noticias y estas no llegan, si estás esperando algún tipo de información y no la acabas de recibir, pues definitivamente con este 8 de bastos, aquí las cosas se aceleran. Aquí te van a estar llegando noticias rápidas, información que quizás estabas esperando, se mueven rápido, te llegan. Aquí puede haber movimientos inesperados, puede haber algún tipo de cambios que no te dejan pensar mucho. Aquí todo se acelera y todo lo que llega, las noticias, las informaciones, todo lo que llega es a favor tuyo, son buenas noticias, es buena la información que está llegando. O sea, no solamente es que llega, sino es que llegan buenas noticias, ¿ok? Y lo que se mueve es para bien. Aquí lo que venía lento de un camino quizás largo, pues de repente se destraba, se desbloquea y comienza no a avanzar, sino a correr, literalmente. Esta es la carta más rápida del tarot y es como que eso llega pues súper rápido. Y el 9 de espadas, es posible que cuando uno está esperando algo y le llega todo eso de sopetón, le llega rápido toda esa información para procesarla, es posible que te dé un poco de angustia, te dé un poco de incertidumbre. Acá puede ser que tengas ansiedad, puede ser que no estés durmiendo bien, puede ser que tendrías algún tipo de preocupación por dinero, por qué decisiones tendrías que estar tomando. Aquí es posible que tengas que pensar, y si sale mal, y si no funciona, en fin, vas a estar sobrepensando las cosas, pensando demasiado y posiblemente estés pensando en cosas que podrían salir mal, que ni siquiera ni remotamente podrían hacerlo, pero en vez de crearte pues un escenario positivo, es posible que estés con insomnio, con dudas y creándote pues un panorama un poco negativo. Cambia esa óptica, cambia esa forma de pensar para que puedas avanzar pues mucho mejor. Y el as de oro por su parte me está indicando de que acaban de estar llegando esas noticias, van a traer noticias y van a traer informaciones sobre la llegada de dinero, de riquezas, de ganancia que llega de golpe. Esto llega sin necesidad de un esfuerzo previo que tú hayas hecho. Aquí esto va a estar generándote pues plena satisfacción, felicidad y éxtasis. Aquí literalmente les llega dinero y les llega muchísimo dinero junto con la rueda de la fortuna, que es un cambio de ciclo, que es un cambio tú estabas en esta zona y esto pues va a estar cambiando para muchos de ustedes. Aquí este dinero llega en abundancia y aquí se cierra un ciclo y se abre otro. La rueda de la fortuna, lo malo se va a estar quedando atrás. Aquí todo gira y lo importante aquí después de este caos, después de todo esto, pues todo cambia y va a estar cambiando a favor de muchos de ustedes. Como yo les digo, la rueda de la fortuna no es necesariamente que se vayan a ganar la lotería, ni un premio, ni nada por el estilo, porque simplemente es un cambio de ciclo. Sí, es la rueda de la fortuna, cambia tu fortuna. Y el as de oro sí se refiere más bien a eso, a un regalo, algo repentino que les puede llegar. Así que definitivamente estas dos cartas juntas, aquí sí puede ser que reciban quizás algún premio de lotería si la juegan, algún premio de algún concurso que estén participando, un pago que quizás estaban esperando por él y no se lo habían dado, un bono que se ganen, en fin. Aquí hay ganancia de un dinero que llega sin que ustedes ni siquiera posiblemente se lo esperaran, ¿ok? Vamos a ver qué más viene acá para Libra. Y todo eso llega, por supuesto, llega con noticias rápidas y posiblemente les esté generando preocupación sobre qué hago con este dinero, dónde lo invierto, cómo funciono con él. El tipo de preocupaciones que todos quisiéramos tener, señor. ¿Ok? A todos nos gustaría saber qué voy a hacer con el dinero, dónde lo voy a invertir. En vez de estarte preocupando por deudas, pues es mejor preocuparse por dónde vas a poner el dinero. Y precisamente vamos a sacar las demás cartas. Antes de yo seguir aquí hablando de esa que acaba de salir por ahí.
Wow, Libra. Lo que viene es grande para ustedes. Espérense. Se irá a romper. Bueno, vamos a ver esta que se cayó. Se cayó la misma casualmente. Se cayó la misma que había salido. Volvió a salir acá. Pues aquí Libra con este 3 de bastos, evidentemente, como les estaba diciendo, pues aquí ustedes van a estar planificando pues qué hacer con ese dinero, bastante preocupados ustedes con esa situación. Como les venía diciendo, lo que quisiéramos preocuparnos todo por saber hacia dónde expandirnos, hacia dónde comerciar, es lo que están ustedes aquí, se les fue pues planificando. Aquí las primeras acciones van a comenzar a dar frutos. Aquí hay proyectos que se abren, comienzan ustedes pues precisamente a planificar hacia dónde quieren ir, comienzan a planificar qué es lo que quieren hacer, cómo comerciar. Incluso si ustedes estuvieran abriendo aquí un pequeño negocio, podría referirse a salir fuera de su ciudad a comercializar esos productos con personas de otros estados, de otros países, de otras localidades. También este 3 de bastos pues me está hablando de que podría venir alguien del exterior pues a comprar sus productos, a comercializar con ustedes. Si estás trabajando para alguien, pues esto pues podría determinarse que ustedes estarían expandiendo, se estarían saliendo fuera del lugar donde actualmente ustedes trabajan para trabajar en una empresa más grande, para trabajar en una empresa de otra ciudad, de otro país. Pero todavía están en fase de planificación. Lo que con este dinero que llegó, por supuesto, aquí lo que ustedes estarían planificando es qué van a hacer con él, dónde lo van a invertir, cómo van a comercializar. Están aquí mirando, pues, literalmente hacia el futuro. Y el loco, pues el loco, evidentemente, aquí es un nuevo comienzo, aquí hay una etapa de cambio. Aquí hay un riesgo calculado, aquí vas a estar saliendo de tu zona de confort. Como decía, este es salir de la zona de confort de tu localidad. Esto es salir de tu zona física, de tu ciudad, de tu estado, para comercializar o para invertir o para crear una empresa o para un trabajo, pero fuera de tu ciudad. Esto se refiere al plano físico. Y el loco se refiere al plano más físico también, porque al final ustedes van a estar haciendo algo nuevo, ¿no? Pero es salir de su zona de confort, salir de su zona conocida. Así que estas dos cartas juntas definitivamente es el comienzo, la planificación de algo, el inicio de algo, pero un inicio fuera de su zona conocida. Aquí puede referirse, como mismo les dije, a un nuevo proyecto, a una inversión, a una propuesta laboral. Pero aquí es salir, pues, salir adelante, salir a lo desconocido, dar un salto de fe. Así que aunque no veas todo el camino, si se te pone esta oportunidad delante, Libra, pues nada, aprovechala, que es una buena oportunidad. Y la suma sacerdotisa, aquí hay una verdad oculta y esta verdad pues va a estar saliendo. Aquí vas a recibir una información y esto te va a dar, te va a decir pues cómo tendrías que estar resolviendo todo esto o qué tendrías que estar haciendo. Aquí vas a recibir una información que hasta ahora pues estaba oculta, pero que tú necesitabas conocer. Esto pueden ser noticias internas, puede ser un consejo de alguien que te lo pueda estar dando. Tienes que observar a tu alrededor, ver dónde están las señales porque hay alguna información. Y esto es muy potente para las decisiones económicas o laborales que vas a estar teniendo que tomar, ¿ok? Y el 7 de bastos, aquí el 7 de bastos me está hablando que aquí van a haber conflictos, competencia, va a haber posiblemente discusiones, aquí va a haber obstáculos y resistencia por parte de otras personas. Pero definitivamente aquí se ve con este 7 de bastos que tú tienes la ventaja. Como digo, este 7 de bastos no es una de las cartas más lindas de victoria que hay, pero sí es una carta de victoria. Porque aquí el 7 de bastos tú logras lo que tú quieres, pero es un camino largo, es un camino que no es fácil, es un camino que te lleva a la confrontación con otras personas, que te lleva a defender tus puntos de vista, que te lleva a defender tus intereses, que te lleva a poner tus límites a las otras personas. Y a veces cuando ponemos límites a las otras personas, pues estas personas no se sienten
muy a gusto, ¿ok? Las personas suelen confundir bondad con no poner límites. Y aquí pues sí se te ve a ti poniendo esos límites, diciendo, aquí mando yo y de ahí para allá eres tú y aquí soy yo, ¿ok? Y entonces aquí tú ganas esta discusión o tú ganas este conflicto porque tú estás en una posición de defensa, en una posición de perseverancia y nada, estás en una posición de ganar lo que quieres, ¿ok? Y el 3 de oros, pues nada, el 3 de oros, aquí es la graduación del 8 de oros. Si el 8 de oros era el aprendiz que estaba perfeccionando cómo hacer las cosas, pues este 3 de oro me dice que esta es la graduación. Acá muchos de ustedes van a estar logrando perfeccionar lo que hacen. Van a hacerlo perfecto, van a hacerlo súper bien y van a estar recibiendo el reconocimiento por parte de otras personas. Aquí no solamente es un logro material, es un logro profesional, ¿ok? Esto no es solamente teoría, es un hecho que van a estar viéndolo. Aquí va a haber éxito y va a haber validación del esfuerzo que muchos de ustedes han estado pues realizando. Si hay alguien de ustedes, esto puede referirse a economía, que reciban la economía, que reciban muchísimo dinero, pero también puede referirse a personas que estén estudiando, que estén calificándose quizás en alguna nueva labor o en algo nuevo que estén haciendo. Estudiantes universitarios, estudiantes técnicos de algún tipo, que aquí pueden ser que reciban pues evidentemente noticias de que su graduación, de que sus materias se están cumpliendo, se están haciendo bien, que recibas una oportunidad quizás de trabajo, una oportunidad nueva de trabajo que va a ser súper buena económicamente. Comiencen a planificar su inicio laboral, reciban información importante sobre ese inicio laboral. Por supuesto, van a tener que estar en contra de quizás algunas personas porque es lo que tú quieras, pero quizás tus padres o tus amigos no, o existan otras personas optando por el mismo puesto que tú. Pero definitivamente eso va a terminar con una graduación para muchísimos de ustedes. Si estás trabajando, pues evidentemente, y has estado estudiando algo, pues se refiere a lo mismo. O simplemente es dinero que recibes y es un comienzo de un nuevo negocio o de un nuevo trabajo para muchos. Así que vamos ahora con Keeper. A ver qué más trae aquí Keeper para Libra. A ver, Keeper, alguna carta más para Libra, por favor. Pues aquí Libra es muy posible que exista una mujer madura, una mujer mayor. Si tú eres una mujer mayor adulta, pues definitivamente eres tú Libra. Pero si no, pues esto puede referirse a que una persona mayor, una mujer madura, una mujer ya adulta, responsable, te puede estar ayudando en una decisión en corte, en una decisión que se tenga que tomar, ya sea en corte o fuera de corte. Hay decisiones que no se toman judicialmente, que no se toman en un tribunal, que se toman fuera de esto. Puede ser en un trabajo, puede ser en una inversión, etc. Y aquí, pues esta persona va a estar involucrada en esto, te va a estar ayudando o va a estar solucionando este conflicto, este problema, te va a estar ayudando o lo va a estar solucionando directamente. Y eso te va a estar convirtiendo a muchos de ustedes en una persona económicamente estable, en una persona que económicamente quizás no te hagas rico, quizás no te hagas millonario, pero sí vas a estar económicamente estable, vas a ser percibido por los demás como un chico rico o una chica rica, pero muchas veces para nosotros ser percibidos así es que simplemente no vas a tener dinero solamente quizás para tus gastos básicos, sino vas a tener como que dinero para algún lujo, para algo más que quieras comprarte. Y aunque no sea rico quizás para otros, pues pueda ser percibido como tal, ¿ok? Hay personas que lamentablemente se creen que hay otros que son millonarios simplemente porque no viven día a día. Y pues nada, sí puede ser que seas millonario, ojalá, porque realmente aquí está para ustedes, señores, el as de oros con la rueda de la fortuna y eso pues es explosivo en un regalo o una fortuna o un dinero que llega súper rápido, ¿ok? Ahí sí puede estar establecido algún tipo de premio, algo así, ¿ok? Como se lo había dicho antes. Vamos ahora con
este tarot con un mensaje para ustedes. Esta carta quería salir, bueno, pues sale. Pues aquí con esta carta, el Libra, te están diciendo que aquí puede ser que muchos de ustedes tengan una gran tristeza, pero que esta la dejen ir, que va a estar sanando con el tiempo, que dejes ir el pasado, que no estés viviendo en el pasado, que vivas el presente, planifica literalmente el futuro. Te están hablando también acá, te dicen que el crecimiento personal surge de los desafíos. Disculpe, que sanes algún tipo de malentendido que hayas tenido y que estés ahí simplemente para quienes lo necesiten. Así que Libra, definitivamente, déjame en los comentarios. Yo acepto todas las buenas noticias que llegan a mi vida. Yo acepto todas las buenas noticias que llegan a mi vida. O a mi vida siempre llegan buenas noticias, mejor así. A mi vida siempre llegan buenas noticias. Y nos vemos en el próximo video, señores. Recuerden, a mi vida siempre llegan buenas noticias. Hasta la próxima.